Hola, en esta oportunidad haremos inicio a una presentación sobre el examen de política comercial del Perú, realizada por los alumnos Brian Chávez, Luis Espinosa, Aaron Gómez y Jennifer Solís. Bueno, quien les habla, Aaron Gómez, dará inicio al primer apartado sobre el entorno económico. El entorno económico hace referencia a los factores económicos que influencian a un país, y a su vez describe la situación de este mismo en un escenario ya sea interno o externo, con la finalidad de ayudar tanto al gobierno, las empresas y los inversores a evaluar estos factores para la toma de decisiones que se relacionan con temas como la inversión y el comercio. El entorno económico comprende factores como el PBI, tasa de desempleo, inflación, crecimiento económico, políticas fiscales y monetarias, entre otros. Respecto al PBI, a lo largo de los últimos años, y según lo mencionado en el examen de política macroeconómica evaluado para el desarrollo de este trabajo, el PBI como tal creció y mantuvo una tasa de promedio anual del 4%, siendo una de las más altas de toda América Latina, en los periodos de 2012 a 2018. Respecto a la tasa de desempleo, en este caso, en el Perú, se mantuvo relativamente bajo, con un promedio de alrededor del 4% en estos periodos evaluados, y algunos indicadores de desarrollo humano internacional ubican al Perú en el puesto 89 de 189 países. Respecto a la inflación, la situación actual en la que se encuentra la inflación es una controlada por parte del Banco Central de Reserva del Perú, situándola en un rango del 1 al 3%, tanto para expectativas futuras, que plantean que se mantenga dentro de este margen. Y bueno, en los periodos evaluados 2012-2018, la tasa media de inflación fue de 2,8%, en el cual se interpretó como el incremento del índice de precios al consumidor, pero que finalmente se mantuvo en el rango. Respecto al crecimiento económico, el Perú tuvo una tasa promedio del 4% en lo que se relaciona a este factor. Uno de los principales pilares para el desarrollo del crecimiento económico resultan siendo la inversión privada a través de ejecución de proyectos mineros, mientras que algunas inversiones también se ven reflejadas en áreas como infraestructura, turismo y comercio. Todo esto permitiría alcanzar niveles cercanos al 7% para el crecimiento económico en periodos futuros. Consecuente a esto, se espera que el nivel de pobreza se vea reducido o, en el peor de los casos, constante respecto a años previos. En función a la política fiscal y la política monetaria. Bueno, respecto a la política fiscal, el impacto en el Perú de la política fiscal establece una regla por la que el déficit fiscal anual del sector público no financiero no debe ser mayor al 1% del PBI, y es una de las principales metas a cumplir. Asimismo, existen otras reglas tales como la regla de deuda, la regla de resultado económico, regla de gasto no financiero del gobierno general y la regla de gasto corriente del gobierno general. En relación a la política monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú está encargado de la política monetaria del país, con la finalidad de preservar la estabilidad monetaria, para lo que establece metas respecto a la inflación, como ya mencionamos anteriormente, y la tasa de interés y manejando la tasa de interés interbancaria para contribuir al logro de esta meta. Respecto al comercio de servicios, el Perú en los últimos años ha presentado un déficit respecto a esta cuenta, el comercio de servicios, pasando de 1,4% a 1,1% del PBI. Y esto se debe a la disminución de los endeudamientos por fletes y a su vez algunos servicios servicios financieros, de informática y empresariales, que también resultaron deficitarios. Mientras que, por otro lado, se obtuvo un superávit en relación a los servicios de viajes, más que nada relacionado a servicios de turismo. Con respecto al comercio de mercancías, las mercancías en el Perú representan mayor parte de las exportaciones de origen mineral. Otra participación que se les da es respecto al sector agropecuario y los textiles, con una participación muy menor, que representan un 7,8% aproximadamente. Respecto a las importaciones, las manufacturas son un punto muy fuerte, que representa más de la mitad de las importaciones de mercancías. En función a la balanza de pagos, la balanza de pagos se define tal como una herramienta que registra transacciones comerciales, financieras y de inversión en un país. En los últimos periodos, los evaluados, que son 2012 a 2018, el Perú ocupa un puesto en 35 entre los países más exportadores y el 40 entre los países importadores de mercancías, claro. En algunos de estos años se experimentó un déficit en esta cuenta. Esto a raíz de un incremento de los giros de utilidades al exterior, siendo un fuerte egreso de utilidades. Buenos días. Para continuar con la exposición, mi nombre es Luis Espinosa y en esta oportunidad les voy a
Responder a la pregunta ¿cómo funciona el comercio y la inversión en el Perú? Para poder continuar con esta parte de la exposición es importante recalcar que la parte comercial está contemplada bajo la Constitución Política de 1993 y que se establece como una primera instancia legal en caso de que un tratado viole algún inciso establecido en la Constitución, y además que todos los tratados están bajo el rango de ley. La política de comercio exterior constituye una herramienta y parte integral de la política de desarrollo del Perú. Para ello, constantemente se proponen planes para poder lograr la inserción en el mercado mundial. Ejemplo de ellos es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2021, el cual tiene el propósito de lograr una economía dinámica y diversificada, integrada competitivamente en la economía mundial. Es importante mencionar que está compuesta por dos órganos reguladores, principalmente el MINCETUR, el cual es el organismo encargado de definir, dirigir, ejecutar y coordinar y supervisar las políticas de comercio exterior y turismo. Sus facultades incluyen la regulación del comercio exterior, la promoción de las exportaciones, las negociaciones internacionales. Y por otro lado tenemos el MEF, el cual está exclusivamente dedicado a regular la parte arancelaria. Por la parte de política comercial, es importante resaltar que el Perú mantiene 19 acuerdos comerciales vigentes con 53 países, donde principalmente y más importante se destaca al Perú como parte del Mercosur, de la CAN y la Alianza del Pacífico. Es también importante mencionar el rol que cumple la OMC en este apartado. Es importante, la OMC, Perú forma parte de la OMC desde que se fundó, y además es representado por el MINCETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus beneficios, Perú otorga como mínimo el trato arancelario de nación más favorecida a los países miembros de la OMC y también países no miembros. Además, este organismo se encarga de regular el cumplimiento de los tratados y la transparencia de estos. Por el parte de la inversión, es importante mencionar al MEF. Es aquel que formula la política de promoción de la inversión privada nacional y extranjera, que tiene entre sus principales fundamentos la creación de un marco jurídico estable y transparente que promueve el crecimiento de dicha inversión en el país. Una herramienta que el MEF ha desarrollado para lograr esta función es la Agencia Proinversión. La inversión nacional y extranjera. Como hemos mencionado anteriormente, la inversión nacional y extranjera está contemplada asimismo por la Constitución de 1993. Es importante mencionar que la Constitución establece las mismas condiciones para inversiones extranjeras y nacionales. El Perú mantiene un régimen abierto a la inversión privada, nacional y también extranjera. De esta manera, promover la competencia y en la igualdad de trato. Las inversiones extranjeras no requieren una autorización previa y no existe una obligación de registrarlas. Además, es importante mencionar que son muy pocas las actividades que presentan una restricción a la inversión extranjera. Entre ellas es perspicaz resaltar que la inversión extranjera no puede adquirir propiedades en la frontera, tampoco puede intervenir en los servicios de transporte aéreo y mucho menos en la radiodifusión. Todo esto está regulado bajo la Constitución. El Perú ha seguido ampliando y consolidando su marco de promoción y protección a la inversión extranjera mediante la suscripción de diversos instrumentos internacionales, con el objetivo de crear un clima apropiado, estable y previsible que promueva la atracción y establecimiento de inversión extranjera en el país. En mayo del 2019, el Perú contaba con acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, por sus siglas también conocidas como el APPRI, con 27 países. Para empezar a explicar las medidas en políticas y prácticas comerciales, necesitamos saber cuál es su definición. A continuación les haré una breve definición. Política comercial. La política comercial se define como el conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Normas. Esta política está influenciada por varios factores, que incluyen consideraciones económicas, políticas, sociales, geográficas e históricas. Cada uno de estos elementos puede desempeñar un papel significativo en la toma de decisiones comerciales de un país. Comercio exterior.
La política de comercio exterior tiene el poder de incentivar o desincentivar la producción nacional. Esto se logra mediante su influencia en los precios y cantidades de los productos importados, ya que una política que encarece las importaciones en el mercado interno proporciona protección económica para los productos nacionales. Protección económica. Aquí la política comercial actúa a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Esto significa que no solo afecta a lo que importamos, sino también a lo que exportamos. Los precios y las cantidades de productos competidores que se importan en el país están en constante cambio debido a estas políticas. Negociaciones internacionales. La política comercial ha sido objeto de extensas negociaciones internacionales durante décadas. Por esa razón, las negociaciones son vitales para establecer acuerdos comerciales con socios internacionales. Turismo. Aquí en este sector hemos hecho énfasis a 5 puntos. Contribución al empleo y divisas. El sector del turismo en Perú genera una gran cantidad de empleos y divisas. En 2018 proporcionó 1.3 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 7.4% de la población económicamente activa. Fomento de la inversión privada. El gobierno peruano otorga beneficios tributarios para nuevas inversiones nacionales y extranjeras en infraestructuras turísticas, como el régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Esto permite la devolución del IGB pagado en importaciones y adquisiciones locales de bienes de capital y servicios para proyectos turísticos. Programa Turismo Emprende. Se creó el programa Turismo Emprende para apoyar a las micro y pequeñas empresas turísticas e innovadoras. Ofrece financiamiento sin obligación de reembolso para nuevos emprendimientos turísticos y para fortalecer a aquellos que ya están en funcionamiento. Desarrollo de infraestructura turística. El gobierno ha invertido en la ampliación de aeropuertos y la construcción de nuevas instalaciones turísticas, como el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco y el Centro de Conversiones de Lima. Fondo para la Promoción Turística. Se creó el Fondo de Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, que financia actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo peruano. Sector pesca, aranceles. Se menciona que el promedio de los aranceles aplicados al pescado y productos de pescado es de 0.1%, con una tasa máxima del 6% y los niveles consolidados son del 30%. Regulación. La pesca en el Perú está regulada por la Ley General de Pesca y el Reglamento de la Ley General de Pesca. Se establecen requisitos como concesiones, autorizaciones, permisos y licencias para la actividad pesquera. Incentivos y subvenciones. Existen subvenciones y beneficios fiscales como la tasa preferencial del impuesto a la renta del 15% para las actividades de acuicultura. Participación de capital extranjero. La legislación peruana no impone restricciones a la participación de capital extranjero en las embarcaciones de bandera peruana o actividades relacionadas con la acuicultura. FONDEPES. Este Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero tiene como objetivo promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y acuícola a través de programas crediticios, asesoramiento empresarial y proyectos de inversión en infraestructura pesquera. Sector manufacturas. Aranceles. El promedio de los aranceles aplicados al sector de manufacturas en 2018 fue del 2.3%, con una tasa máxima del 11% para productos textiles y prendas de vestir, entre otros. Políticas gubernamentales. El Ministerio de la Producción, también llamado PRODUCE, es responsable de formular e implementar políticas para el sector manufacturero. Estas políticas incluyen metas como el aumento de la inversión, el acceso a nuevos mercados internacionales para las micro, pequeñas y medianas empresas y el fomento de la formalización de las empresas. 3. Programas de apoyo. PRODUCE implementa programas como Tu Empresa e Innovate Perú para promover la productividad, la innovación y el desarrollo de micro y pequeñas y medianas empresas en el sector manufacturero. Beneficios tributarios.
Las empresas manufactureras pueden beneficiarse de incentivos fiscales como el régimen especial de recuperación anticipada del IGB y beneficios tributarios para empresas ubicadas en zonas específicas de desarrollo. Medidas compensatorias. Durante el periodo examinado, Perú aplicó medidas compensatorias en relación con algunos productos manufacturados e importados de otros países como biodiesel, cierres de cremallera, tejidos y otros. Sector minería y energía. Incentivos para energías renovables. Se menciona que las energías renovables reciben incentivos. Esto se aplica para promover la generación de energía a partir de fuentes renovables. 2. Aportes por regulación. Las empresas del sector minero energético deben pagar un aporte por regulación, ya que la tasa de este aporte se establece de manera específica. 3. Separación de precios. Se menciona la obligación de separar los precios de generación de energía y las tarifas de transmisión y distribución en los contratos. Esta medida busca promover la transparencia en los costos de la energía eléctrica. 4. Concesiones y autorizaciones. Se establece un marco para la concesión de generación de energía eléctrica y transmisión con requisitos específicos para la potencia instalada y los recursos utilizados. 5. Interconexiones regionales. Se mencionan proyectos de interconexión regional con países vecinos como Ecuador, Bolivia y Chile. Estas interconexiones buscan fortalecer las conexiones de energía entre naciones y pueden incluir medidas específicas para coordinar el suministro y la distribución de energía a nivel regional. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Chávez. Hoy hablaré sobre las políticas comerciales por sectores en el Perú. Estas medidas o normas son dictadas por el gobierno peruano, que tiene como objetivo fomentar la competitividad y exportación y el desarrollo de industrias claves. A continuación hablaremos sobre 6 sectores. Muy bien, sector agrícola y agroindustrial. En 2019, el gasto presupuestario de los gobiernos central y regionales destinado al sector agropecuario fue de 1.500 millones de dólares. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, estima que el gasto tributario para el sector agropecuario en 2019 en un 0.14% del PBI, principalmente debido a exoneraciones del IGB para insumos y productos agrícolas y por diferimiento del impuesto a la renta de las personas jurídicas, depreciación de hasta un 20% de obras de infraestructura hidráulica y riego. El Perú ha notificado a la OMC que entre 2013 y 2017 no concedió subvenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. En su última notificación sobre ayuda interna para los años civiles 2015, 2016 y 2017, que data de mayo de 2019, el Perú incluyó los siguientes programas: Investigación y Extensión Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, programas de generación, transferencia y adaptación de tecnologías, producción de semillas, plántulos, plantones y animales de alto valor genético, capacitación y transferencia tecnológica, capacitación en la producción frutícola. Otros servicios generales como la lucha contra plagas y enfermedades. Sistema de vigilancia fito y zoosanitaria, programas de prevención y control de plagas y enfermedades, control de la calidad y la promoción del buen manejo de las plaguicidas y agentes biológicos, y Programa Nacional de Control Biológico. Servicios de divulgación y asesoramiento son acciones para mejorar el acceso de los productores agrarios rurales a los mercados. Suministro de servicios tales como información, capacitación empresarial y modernización de la gestión del sector público agrario. Servicios de comercialización y promoción son para mejorar el acceso de los productores agrarios rurales a los mercados. Suministro de servicios tales como información, capacitación empresarial y modernización de la gestión del sector público agrario. Servicios de infraestructura
proyectos subsectorial de irrigación, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje para alcanzar mayor eficiencia en el manejo del agua como práctica normal orientada al desarrollo sustentable. El sector energético y minero es uno de los principales sectores de la economía peruana, representando el 13.1% del PBI en términos constantes en 2018 y alrededor de 2/3 de las exportaciones. Las exportaciones mineras y de hidrocarburos totalizaron en 31.790 millones de dólares en ese mismo año, de los cuales 27.589 millones correspondieron a exportaciones mineras. El cobre fue el principal producto de exportación, seguido del oro y el zinc. El Ministerio de Energías y Minas, MINEM, es el organismo encargado de la normativa de las políticas en materia del desarrollo sostenible de las actividades mineras y energética eléctrica. En el Perú, la explotación, transporte y distribución de hidrocarburos se rigen por la oferta y la demanda, y se desarrollan en un entorno de competencia con diversidad de agentes a lo largo de la cadena. De acuerdo con la ley de hidrocarburos, los precios del petróleo crudo y los productos derivados, al regirse por la oferta y la demanda, no son objeto de control por parte del OSINERMIN. Sin embargo, esta institución publica los precios de referencia que corresponden al precio eficiente de importar los combustibles del mercado mundial y la actualización de la banda de precios de combustible. Por otro lado, el transporte y la distribución por ductos del gas natural se encuentran regulados por tarifas definidas por contrato, transporte y tarifas máximas por categoría, distribución. Las empresas que importan y producen combustible y las concesionarias de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural por ductos están sujetas al pago del aporte por regulación de OSINERMIN. El sector manufacturero. En cuanto al sector manufacturero, el Perú cuenta con un sector manufacturero relativamente diversificado, pero que ha perdido peso relativo en su participación en el PBI. Durante el periodo examinado, la participación del sector manufacturero en el PBI cayó del 15% en 2012 al 13% a precios constantes. En 2017, el sector de las manufacturas creció modestamente durante el periodo objeto de examen a una tasa promedio anual del 1,6% entre 2014 y 2016. Sufrió una contracción de la cual se recuperó solo débilmente en 2017. Antes de repuntar en 2018, cuando creció a una tasa anual del 6,2% en todos los años del periodo 2012 y 2018, con la excepción de que en 2018 el crecimiento del PBI manufacturero estuvo por debajo del crecimiento del PBI global. Los principales productos que produce el Perú incluyen la industria de los metales preciosos y de los metales no ferrosos, la fabricación de productos minerales no metálicos, los alimentos y bebidas, los textiles y la confección y los productos químicos. Las empresas manufactureras pueden beneficiarse del régimen especial de recuperación anticipada, RERA, del IGB. Asimismo, las empresas manufactureras que se instalan en las zonas especiales de desarrollo de Matarani, Paita y Tumbes o en Sofractana pueden disfrutar de beneficios tributarios hasta 2042. También se mencionan dos fondos de interés para el sector manufacturero. El fondo MIPYME, administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, que contempla mecanismos financieros y no financieros para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y el FIDECOM, administrado por PRODUCE, que cuenta con 200 millones de soles para promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva de utilización práctica en las empresas y puede cofinanciar hasta el 75% del monto total de los proyectos. El sector pesquero. En cuanto a las medidas o políticas aplicadas a este sector, el Ministerio de la Producción
es la entidad encargada de formular la política del sector de la pesca y la acuicultura en Perú. El Ministerio del Mar del Perú asesora al Ministerio en lo relativo a la administración de los recursos pesqueros. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, adscrito a PRODUCE, tiene competencia para normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con destinos a especies hidrobiológicas en el ámbito nacional, así como aquellos. Además, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Producción 2017 hasta el 2021 establece como objetivos principales de la política pesquera promover el desarrollo sostenido de la actividad pesquera para contribuir a la seguridad alimentaria, el empleo y los ingresos, y asegurar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en consonancia con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Sector turismo. El Plan Nacional de la Calidad Turística 2017 hasta el 2025 establece acciones para mejorar la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos humanos, prestadores de servicios y sitios y destinos turísticos. Además, se han transferido funciones a los gobiernos regionales y locales para facilitar la gestión público-privada de las actividades turísticas y la articulación de los actores en los 3 niveles de gobierno. También se ha promovido un entorno competitivo y propicio al desarrollo del turismo, con acciones como la simplificación administrativa, la reducción de gastos y el incremento de la productividad en el uso de la infraestructura y la información turística. La ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo, ley número 3064-1, amplió el número de actividades relacionadas con el turismo que pueden beneficiarse de la desafectación del IGB y estableció que se considerará turista al extranjero que está en el Perú a partir de 2 días. Además, existe un proyecto de ventanilla única de turístico para simplificar la tramitación de autorizaciones y otros permisos exigidos a los prestadores de servicios turísticos. Por último, el sector de telecomunicaciones. El Perú implementó diversas medidas para impulsar el desarrollo y la competencia en el sector de las telecomunicaciones y ampliar y mejorar las condiciones de acceso y cobertura de los servicios en el país. Entre estas medidas destaca la implementación de políticas y normativas del sector, incluidos los reglamentos y planes de los distintos servicios, la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones, la otorgación, renovación y cancelación de concesiones, así como autorizaciones, permisos y licencias, la administración y control del espectro radioeléctrico y la numeración, la homologación de los equipos de telecomunicaciones y la representación del Estado en los organismos internacionales pertinentes. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, es el órgano rector del sector de las telecomunicaciones y se encarga de formular las políticas y normativas del sector. Continuando con la presentación, en específico para el apartado de temas de actualidad, consideramos importante hablar sobre las exportaciones de espárrago, que tuvieron un incremento en 2017-2018, esto debido al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, en el cual permite eliminar los aranceles y elimina las barreras a los servicios estadounidenses. De tal manera que, si bien nos permite incrementar las exportaciones de este producto agrícola, también más de 2/3 de las exportaciones agrícolas estadounidenses actuales quedaron libres de impuestos, por lo que se prevé o se estima que para el 2026 los aranceles se eliminarán totalmente para los productos agrícolas de Estados Unidos. De la misma manera, la diversificación de mercados es un punto que favorece mucho a la internacionalización del producto, dado que según el portal South Pacific Logics, el espárrago cultivado en el Perú es muy apreciado en el mundo y es exportado a 80 países en los 5 continentes, lo cual nos permitiría establecer relaciones de comercio con estos países. Y bueno, en la imagen podemos apreciar que la mayor participación de los mercados se realiza en Estados Unidos, España, Países Bajos y Reino Unido. Bueno, finalmente,
Para concluir con la exposición, nosotros hemos creído pertinente realizar el índice de apertura comercial, el cual está basado en las exportaciones más las importaciones sobre el PBI. Para ello hemos recurrido a la fuente de base de datos del BCRP, es decir, el Banco Central de Reserva del Perú, y hemos encontrado que en la balanza de pagos, las exportaciones netas para el Perú son de 47.980 millones de dólares en valores FOB o FOB, y para las importaciones son de 41.101 millones de dólares, igualmente en millones FOB. Por parte del PBI, hemos encontrado una limitación dado que la base de datos se encuentra expresada en millones de soles, y para ello hemos procedido a hacer la conversión con un cambio de referencia histórico del BCRP también de 3,34 soles por dólar. De esa manera obtenemos que el PBI en el año 2019 fue de 163.654.192 millones de dólares. De esta manera podemos hacer la conversión y podemos encontrar que el índice de apertura comercial de nuestro país es de 54.43%. Es decir, nosotros somos una economía abierta. Sin embargo, este índice ha sido mayor en anteriores años, debido a que el desempeño económico fue en parte determinado por una desaceleración del crecimiento del PIB mundial, una elevada incertidumbre en los mercados financieros internacionales y una reducción de los términos de intercambio, principalmente expresada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto afectó la evolución del comercio global, la confianza de los agentes y las perspectivas de crecimiento económico. Con ello, la expansión de una economía mundial es de 1,29%, que fue la menor en los 10 años. Es decir, que anteriormente nosotros hemos tenido índices de apertura comercial mucho más grandes que esto. Sin embargo, esto no significa que nosotros seamos una economía cerrada. Por lo contrario, podemos concluir que la apertura comercial de nuestro país también va a ser dependiente de la economía mundial y cómo esta genere en el marco de las expectativas y en el modelo dinámico de cómo afecta una medida política o comercial por parte de una gran potencia, como nos afectaría a nosotros, y es algo que sucedió en el 2019. Es por ello que nosotros tenemos que intentar de incentivar el comercio. A pesar de ello, no desanimarnos en caso de que no tengamos un resultado querido, debido a que nosotros somos una economía incipiente y en muchas ocasiones, por no decir todas, vamos a depender netamente de la economía mundial. Eso es todo. Muchas gracias.